Paz de Cristo, hermanos, en este día, qué bueno es poder seguir buscando de la presencia del Señor. Esperamos que Cristo venga pronto por nosotros, por su iglesia. Si Él viene, nos fuimos al reposo diciéndole: Señor, llévanos. Si nos da un día más de vida, que sea para servirle a Él. Así que vamos a entrar a la enseñanza de la palabra de Dios en este día. Queremos que nuestro devocional sea devocional, por eso que estamos promoviendo orar, tener nuestro tiempo de búsqueda del Señor. Recuerde, estamos en santa convocatoria, buscando de la presencia del Señor. Oremos al Señor para que Él nos hable, que su Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. Oremos. Señor Jesús, en esta hora, Padre, vamos delante de usted. Necesitamos ser guiados por su palabra, ser formados. Es una palabra que hemos usado mucho a través de las enseñanzas. Usted fórmenos, tómenos, Señor, en sus manos y háganos crecer, que podamos llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Sin usted nada podemos hacer, pero con su ayuda, Señor, seguro que podemos lograrlo. Señor amado, háblenos, que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y conozcamos esa verdad, y la verdad nos ayude a caminar en libertad. Nos ponemos en sus manos. Entrénenos para toda buena obra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y la enseñanza de este día lleva por título Verdaderos discípulos. Nos hemos preguntado, ¿cuánto hemos logrado parecernos a Jesús? Por ahí reclama el apóstol Pablo, hay gente que pregunta y pregunta y pasan años y nunca terminan de aprender. Y también el apóstol Pablo dice en una ocasión que tenía dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los discípulos. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el camino? ¿Cuánto tiempo ha invertido en forjarse como un discípulo de Cristo? ¿Qué puede contestar a la pregunta ¿cuánto hemos logrado parecernos a Jesús? Cierto predicador llegó a una iglesia en una ocasión y habló de este tema. Y de pronto al terminar la gente lo atiende, están comiendo algo. Y de pronto al compartir con un jovencito le dice: ¿tú cuánto te pareces a Jesús? Y él le dice: oh no, yo estoy recién empezando, yo estoy recién viniendo a la iglesia. Y él le dice: cuando tú enciendes una luz, ¿tú pretendes que la luz de inmediato alumbre o que pase mucho tiempo antes que alumbre? Él le dice: bueno, si yo enciendo la luz, quiero que alumbre de inmediato. Y le dice: ¿y por qué vas a esperar para ser como Jesús? Esto no se trata de años. Hay personas que siempre se justifican en sus necesidades, en sus defectos. Hermanos, enfocarnos en nosotros mismos, lo hemos dicho en otra lección, el enfocarnos en nosotros nos hace perder la perspectiva. Nosotros debemos entender que vamos a ser como Jesús y ese es nuestro trabajo. Las otras preocupaciones son secundarias. Busquemos ser como Jesús y el resto irá cambiando solo, se adaptará. Entenderemos la libertad que tenemos a lo mejor en algunas cosas que ahora nos parecen límites, pero al poner a Dios primero, veremos que son bendiciones. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora bien, esta lección vamos a leer en la Nueva Biblia de los Hispanos y vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice: no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya, pues, en ustedes esta actitud o manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Muchos dicen ser discípulos de Jesús, pero sus hechos lo contradicen. Grandes mandatarios dicen ser miembros de una iglesia, y han empezado guerras que son desastrosas. Muchos dicen ser discípulos de Jesús, pero son personas egoístas, competitivas o vanagloriosas. Necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios. En aquel día vendrán delante del Señor y le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, sanamos enfermos, milagros sobrenaturales. Y el Señor les dirá: apártense de mí,
Nunca os conocí, hacedores de maldad. Necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios. Allí lo leímos, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una de las cosas que ha hecho que las personas se espanten de ser parte de una congregación es ver cómo algunos que están en posiciones ventajosas en la administración sacan provecho de los demás. Lo he dicho muchas veces, sí, soy el pastor de la iglesia, pero no para estar en un trono. Sirvo a aquel que se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Muchos no entienden que uno no puede hacer acepción de personas. Y la misma misericordia que se tiene a uno se tiene que tener hacia el otro. Así es Jesús. Así tenemos que aprender a ser nosotros. Pero hay personas que teniendo un cargo, una posición, se aprovechan de esa posición. Y eso ha espantado a mucha gente. En la repartición de beneficios, algunos toman una parte mejor. Cuando se trata de buscar un lugar o el primer lugar, la porción primera se la lleva el más antiguo en la iglesia. Y eso no debe ser así. Debemos mirar a los otros como superiores a nosotros. Como verdaderos discípulos debemos anhelar tener la misma manera de ser y de pensar que Jesús. Ahora, esto se adquiere solo con humildad y entrega total al Señor Jesucristo. Adoradores, aquellos que se postran, que se rinden, aquellos que van a las plantas del Señor y están dispuestos a entregar su todo, su personalidad. Hay áreas de nuestro corazón o nuestro carácter que a veces no queremos entregar. ¿De verdad queremos ser verdaderos discípulos de Jesús? El discípulo de Jesús posee las siguientes características. Número 1, reconoce que es Dios quien lo ha llamado y asume su responsabilidad en cuanto a ello. Por lo tanto, su dependencia de Dios es constante. Juan 15:5, una escritura muy conocida. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Conciencia, no podemos abandonar a Jesús. Sin Jesús no somos nada. Dependemos de él, de la vid verdadera, la rica savia, que solo viene de la vid, que es Jesús. Número 2, no es dominado por lo emocional o por sentimentalismos, sino que los mandamientos y preceptos del Señor son su guía. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Vive sabiamente. 3. Pues entiende las lecciones del pasado, las realidades del presente y las probables consecuencias de sus decisiones. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sus acciones y motivaciones son para ayudar a otros. Se preocupa por los sufrimientos, quebrantos, heridas y dolor emocional de los demás. Segunda de Corintios 11, 28 al 29 dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Algunas personas confunden preocupación con moverse hacia. Pero la verdad es que es sentir. Dice el apóstol Pablo, si yo veo que una persona está débil, yo mismo me siento débil y clamo por esa debilidad. Y si yo veo que alguien va a pecar, yo mismo me indigno, me preocupo, oro para que Dios le ayude. 5. Tiene una personalidad agradable, demuestra afecto, tiene gentileza, reconoce los dones y talentos de otros. Reconoce los dones y talentos de otros. Hay personas que parece que le hirviera la sangre
cuando hablan bien de alguien, cuando alguien es destacado. Hay personas que no pueden dejar que alguien viva su momento. Tienen que atravesarse, tienen que tener sus 5 minutos. Anhelan una plaquita, el yo en su boca siempre. No pueden tolerar o dar crédito a lo que hacen los demás. Un discípulo de Cristo sabe reconocerlo, es una persona gentil. Le anima que otros sean levantados, los anima, los motiva también. Y tolera las imperfecciones. ¿Les suena esto? Gálatas 5, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué diferente es un discípulo de Cristo a una persona que vive en la carne. Lo he dicho algunas veces, yo espero no ofender a nadie. ¿O cuántas veces se ha visto la discusión de una persona adulta, una madre, con su hija adolescente? Y ella quiere competir con la hija. No la quiere dejar brillar. Yo a tu edad era más flaca. A tu edad, cómo me escribían, cómo me buscaban, cómo me piropeaban. Y luego las vemos en los malls a las señoras mayores tratando de ser como sus hijas adolescentes, vistiéndose igual. Qué triste no poder asumir el paso de los años con dignidad. No poder asumir que cada año que pasa, cada cana que se acumula, cada arruga por servir a Dios, por llorar por las almas, por ir cuesta arriba en el camino hacia el cielo, es un año más, un día más, un tiempo más cerca de Jesús. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer, el hombre que temen a Jehová, ellos serán alabados. Que el Señor nos ayude, que las nuevas generaciones tomen su lugar, que no seamos Saúles persiguiendo a los Davides, sino que seamos leales con ellos, ayudémosle a tomar su monte. Tengamos el fruto del Espíritu. El discípulo de Cristo tolera las imperfecciones, pero eso no significa que las apruebe. La gente solo es liberada por la verdad. El verdadero discípulo de Jesús es sincero. Dice la verdad en amor, aunque la verdad pueda incomodar. Juan 8, 31, 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. 7. Es sencillo, aunque tenga mucha capacidad o preparación. Primera de Corintios 4, 6 al 7 dice: para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Los grandes hombres de Dios que admiramos mucho, no los voy a nombrar por cuestiones de publicidad, o quizás a alguien no le guste, se sienta mal, pero los grandes hombres de Dios que han impactado nuestros corazones siempre lo hacen, más que por su elocuencia. Los vemos y decimos: wow, me gustaría ser como él. Pero más allá de eso, por su sencillez. El que está muy limitado y niño en esto es aquel que no sabe que no sabe. El discípulo que empieza a crecer es aquel que sabe que no sabe. Aquel que ya está preparado para tomar una responsabilidad es aquel que ya sabe que sabe. Pero aquel que es brillante es aquel que vive sin saber que ya sabe. Se mantiene humilde. He visto hombres, he sido impactado en Chile y en el extranjero por hombres de una capacidad enorme, pero que tienen esa disposición casi infantil a escuchar. Lo escuchan a uno como si estuvieran escuchando a un doctor, cuando los doctores son ellos. Personas que muestran el carácter de Jesús. Si a un niño os pusieren por delante a él, oíd. Se ha hecho muy común esa expresión.
El discípulo de Cristo ejerce el dominio propio. Su ira no lo sobrepasa. Efesios 4, 26 al 27 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El discípulo de Cristo sabe escuchar. Escuchar es un proceso aprendido, se aprende a escuchar. Envuelve a la totalidad de nuestra persona. Así reflejamos el carácter del Señor Jesucristo y mostramos interés por el necesitado, poniéndole atención y dándole comprensión en consejería. Nos topamos con personas que no saben escuchar. Usted está hablando y ellos ya en la mente están contestando. Entienden cualquier cosa porque no tienen la capacidad de oír, solo quieren oírse a ellos mismos. Les fascina hablar consigo mismo, pero no son capaces de oír. Cada persona tiene su verdad. La más humilde de las personas, aunque no haya tenido estudios oficiales, tiene su verdad y mucha sabiduría. Ha desarrollado una vida. Recuerdo cuando recién entré a hacer el servicio militar y yo era un hombre muy soberbio. Venía de un barrio marginal y había vivido por años a mi manera. Se resolvían las cosas de otra forma, pero en el ejército había que usar uniforme, había horas para levantarse, acostarse, comer, todo era controlado. ¿Cómo lloré esos primeros días en el cuartel al recibir los golpes para aprender disciplina? En un cerro donde estábamos en manos de los instructores. Pero había muchachos de mi propia edad, mucho menos estudiados. ¿Qué sabían ellos de filosofía, de haber salido del liceo, de haber tenido alguna preparación técnica en psicología? Yo pertenecía a la plana mayor, donde estaban los que tenían los más altos estudios. Pero había reclutas verdaderos imberbes, pero maduros. A ellos no los quebró tanto como a mí el entrenamiento, porque ellos habían aprendido a controlarse, tenían su sabiduría, la de la experiencia. Las personas deben ser escuchadas. Y usted y yo como discípulos de Cristo debemos aprender a tener empatía. Escuchar, ponernos en los zapatos de otros para entender su situación. Santiago 1:19 dice, esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Hay personas que nos pueden enseñar mucho si aprendemos a oír. Jesucristo se hizo hombre. Nosotros debemos aprender a ponernos en la posición del otro y para eso necesitamos entender su situación. 10. Está comprometido con la gran comisión. No se lava las manos frente a la necesidad de que los demás también necesitan un Salvador. Génesis 4:9 nos dice que Caín se comportó mal en este aspecto. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Un discípulo de Cristo, por el contrario, cree que las personas poseen un valor intrínseco. Qué bonito como lo grafica en la cruz del Calvario. En la cruz está un hombre que nunca va a ir a un culto, nunca va a ofrendar ni diezmar, jamás va a cumplir su ministerio, no va a ser un aporte para la iglesia, no es un pez de la red que traerá ganancia, es un hombre que está condenado a muerte y no va a bajar de ese madero sino para ser sepultado. Pero le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué lo salvó el Señor? Si ese hombre no iba a hacer ningún aporte, lo único que estaba haciendo era consumir aire y ocupar espacio. No había sido un beneficio nunca para la sociedad. Estaba justamente condenado. Pero la cruz nos muestra cómo actúa Jesús. Y el Señor amó a ese hombre por ser un hombre. No por lo que podía aportar, no por sus defectos, no lo puso en la balanza moral, simplemente lo amó porque Él lo había creado. Nosotros debemos tener esa clase de entrega, ser como Jesús, un compromiso con la gran comisión, entender que todas las personas tienen un valor intrínseco, más de lo que nos puedan dar, aportar o la comodidad que nos puedan brindar. Un discípulo desea y promueve el crecimiento personal, espiritual y aún profesional de todos en la iglesia.
Efesios 4, 12 y 13 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El discípulo de Jesús es aquel que se parece a su maestro. Ahora, qué difícil parece esto, pero tengo buenas noticias. Jesús está de su parte. Usted puede estar pensando, esto que usted me está hablando, hermano, es demasiado difícil. ¿Quién puede llegar a ser como Jesús? Pero recuerde, Dios escogió hacerse como nosotros. Dios se hizo hombre para poder enfrentar lo mismo que usted y yo enfrentamos, para pasar por la misma clase de circunstancias que usted y yo pasamos. Y después de haber pasado por todos los rigores de la pobreza, la injusticia, la discriminación de la humanidad, después de eso poder comprendernos y ayudarnos. Y Jesús realmente lo hace. Él está aquí, Él está ahí. Nos quiere ayudar. Dios sabe que el camino es angosto y nos tiene paciencia. Y mejor aún, podemos buscar ayuda en Él. Simplemente en esta verdad, el camino es angosto y es difícil ser como Jesús. Es un proceso que nos tomará toda la vida. Hebreos 4, 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué es hallar gracia para la ayuda oportuna o el oportuno socorro? Hallar gracia es obtener la capacidad sobrenatural. Esto no es de aquí. Esto no depende de la fuerza del cuerpo, no, ni de la buena voluntad, ni del carácter. Gracia sobrenatural. Es un milagro para llegar a ser como Jesús. Simplemente debemos buscarlo, decirle, Señor, yo sí quiero ser moldeado. Y el Señor tomará las herramientas necesarias para que seamos como Él. Jesús ha pagado ya por nuestros errores. Ya pagó la condena por nuestra culpa. Y es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Si nos acercamos a Él con confianza y sinceridad. El Señor Jesucristo está de nuestro lado. No es alguien que quiere destruirnos. Juan Bautista dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y apareció Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, mereces castigo. Sí, merezco condena. Sí, la paga del pecado es muerte. Pero todo fue satisfecho en la cruz del Calvario. Y al morir Jesús, nos abrió el camino de la misericordia. Solo nos pide que busquemos ser como Él. Porque el único camino es Jesús. Pero en el proceso, en lo que nos cuesta, Dios está de nuestro lado para ayudarnos. Dios está de nuestro lado para alentarnos en este proceso difícil de ser más y más como Jesús a la medida que avanzamos en este estrecho camino. Terminamos. Empezamos preguntando, terminamos preguntando. ¿Usted quiere ser como Jesús? Practique disciplinas espirituales. Adórele, es decir, ríndase, ya no reclame, deje que Dios sea Dios y permita que Él haga su voluntad. Búsquele a diario, ore diariamente, lea la palabra, encontrará respuestas. Es normal para nosotros que estemos leyendo la Biblia y Dios nos hable y nos responda justo lo que estamos preguntando y más aún más milagroso. Estamos estudiando la Biblia y las personas nos preguntan justo lo que estábamos estudiando. Así que creo que estoy dando respuesta a algunas incógnitas. Comparta con alguien más lo que usted va aprendiendo. Y sobre todo, si somos discípulos de Cristo, sirva a los demás. De alguna manera, con su talento, con su don. Aquí le pido a mi hermano más antiguo, a usted que le gusta juzgar y señalar con el dedo. No pida que los demás sean como usted. La oreja no le pide al ojo escuchar y el ojo no le puede pedir al pie que mire. Cada uno, según los dones que ha recibido, tiene que servir a los demás. No todos son iguales. No todos se ven prácticamente. Hay hermanos que jamás se pararán delante de una cámara para dar una enseñanza. Pero cómo son de buenos para orar. Y yo creo que ellos están haciendo un trabajo muy grande.
Quizás no todos podrán salir con una bandeja con pan y leche a buscar a los hambrientos, pero hay otros que pueden luego recibir esos hambrientos convertidos y formarlos para que sean discípulos de Cristo. Usted sirva a otros con el don, el talento, los recursos que Dios le ha dado. Llegará a ser como Jesús y podrá hacer lo que Él hizo. Tú te convertirás en una gran bendición para otras personas. Será como Jesús. Hará lo que Jesús hizo y luego será bendición para todos los que le rodeen. Pero esto no termina aquí, hay buenas noticias y se va poniendo mejor. Jesús dijo que usted y yo podemos hacer cosas más grandes que las que Él hizo. ¡Aleluya! Y sí que hizo cosas grandes. Ahora no se frustre, depende de su don. En esa área usted hará más cosas que las que Él hizo. No quiere decir que todos nosotros haremos todo el ministerio de Jesús, porque Jesús solo Él es completo. Solo Él fue todo el cuerpo. Ahora es cabeza, nosotros cuerpo. Tenemos algo que cumplir y en eso seremos aún más excelentes que lo que Él fue, para gloria suya. Gloria a Jesús. Porque seremos como Jesús. Seremos verdaderos discípulos. ¿Qué tal si oramos? Y le pedimos al Señor que nos ayude en este proceso de parecernos a Él. No es fácil. No llegamos y somos como Jesús. Nos gustaría, pero es un proceso que nos va costando. Pidámosle a Dios que nos ayude. Simplemente le pido, adore, entréguese en espíritu y en verdad. Pongamos nuestras vidas en las manos de Jesús para que Él en todo sea alabado. Oremos. Señor Jesucristo, gracias por su palabra. Gracias por el consejo, esta enseñanza. Ha sido muy edificante, Señor, poder recordar aquellas verdades que nos alientan, que nos guían. Señor, le ruego que su Espíritu Santo ahora haga que esto quede en el buen tesoro de nuestro corazón y que cada uno de nosotros pueda ir creciendo, tomando su parte. En lo que estamos bien, gloria a su nombre. Y en lo que nos falta, poder poner mayor empeño, esfuerzo, para poder parecernos a usted. Queremos servir, Señor, a este mundo que usted tanto ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No queremos lavarnos las manos, queremos hacer nuestra parte, Señor, ser un aporte en el cuerpo de Cristo, ser como Jesús, ser verdaderos discípulos, guardar su palabra, vivir para usted. Señor, que esta palabra vaya ungida, añada bendición a su palabra a los lugares donde llegue, que los hermanos sean fortalecidos, guardados, que reciban ahora de su gracia y el oportuno socorro en el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, un placer seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de cada uno de ustedes. Dios les bendiga.